Durante años, maldije a la Virgen de Guadalupe. Me burlé de sus devotos, arranqué imágenes de casas ajenas y hasta una vez destruí una figura con mis propias manos. Pero el día que mi hija se debatía entre la vida y la muerte, algo que no puedo explicar ocurrió, y fue ella quien vino a salvarla. Esta historia no se trata de religión, sino de amor, humildad y fe. Porque a veces, la vida nos sacude de tal forma, que lo único que podemos hacer es arrodillarnos. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias, muchas gracias. ¿Otra vez con esa imagen?, gruñó Eduardo al ver a la vecina rezando frente a una pequeña virgen pegada en la pared del callejón. Ya basta de supersticiones. Esto es basura. Doña Elvira apenas alzó la vista, como quien ya está acostumbrada a las ofensas. Eduardo, alto, de espalda ancha, rostro endurecido por los años y el sol, arrancó la imagen con fuerza, la hizo trizas y la arrojó a una bolsa de basura como si se tratara de un papel cualquiera. En Zacatlán, Puebla, todos lo conocían por su mal genio y por la tienda de refacciones que heredó de su padre. Lo que pocos sabían era lo que le quemaba por dentro, la muerte de su madre, una devota fervorosa da Virgen, que falleció de forma absurda, atropellada cuando regresaba da igreja, no día do propio aniversario. Eduardo tenía apenas 16 años. Desde ese día, no volvió a pisar una capilla. Dios no la protegió, decía. ¿Y esa muñeca? Tampoco. ¿Dónde estaban cuando ella gritaba en el asfalto? Sofía, su hija de 11 años, escuchaba esos desahogos en silencio. Una niña de ojos grandes y piel morena clara, siempre curiosa, siempre con ganas de entender el mundo. Pero había algo que nunca decía en voz alta, ella creía. Guardaba en su cajón una estampa vieja que su abuela le había regalado antes de morir. Cada noche, la miraba escondida, como si su fe fuera un secreto peligroso. ¿Por qué no vamos nunca a la iglesia como las otras familias?, preguntó un día, inocente. Porque eso es perder el tiempo. ¿Quieres ser como esa gente que vive de rodillas?, respondió Eduardo, sin levantar la vista del periódico. Sofía se calló. Pero al día siguiente, cuando vio que un grupo de niños jugaba a representar las apariciones de la Virgen, se unió a ellos. Eduardo, al verla con un manto azul improvisado en la cabeza, se enfureció. Te dije que no quiero verte en esas tonterías. A la próxima te vas sin cena. La niña corrió al cuarto. Esa noche no cenó, pero tampoco lloró. Solo se abrazó a la estampa en silencio. En el barrio, muchos ya habían notado el desprecio casi visceral que Eduardo sentía por todo lo religioso. Una vez, incluso durante la festividad del 12 de diciembre, él quitó personalmente la imagen principal que habían colocado en la plaza, alegando que no tenía permiso municipal. Aquella acción dividió al pueblo. Algunos lo enfrentaron. Otros simplemente se alejaron de él. Pero una cosa era clara, Eduardo vivía en guerra con todo lo que tuviera un atisbo de fe. Sin embargo, lo que él no sabía, era que esa guerra estaba a punto de volverse personal. Muy personal. Porque, de repente, Sofía comenzó a perder el equilibrio. Primero fueron mareos leves. Luego, un desmayo en plena escuela. Después, una caída en la ducha que le dejó un moretón en la mejilla. Eduardo pensó que era anemia, o estrés. Nada grave. Seguro estás creciendo muy rápido, dijo, mientras le pasaba hielo en la cara. Pero Sofía no se quejaba. Solo preguntó. ¿Y si me pasa algo, tú rezarías por mí? Eduardo soltó una risa seca. Rezo con acciones, no con palabras vacías. Esa noche, mientras él dormía en el sofá frente al noticiero, Sofía volvió a abrazar su estampa. Algo en sus ojos mostraba miedo. Y también una certeza. Porque, de algún modo, ella ya sabía que algo muy grave se acercaba. El lunes por la mañana, mientras Eduardo preparaba café negro en la cocina, Sofía vomitó sin previo aviso. No había desayunado. No tenía fiebre. Solo se quedó en cuclillas en el baño, abrazando el inodoro, como si supiera exactamente lo que vendría.
Debe ser algo que comiste, murmuró él, mirando el reloj. Hoy no vas a la escuela. Te quedas en cama, ¿me oíste? Pero Sofía ya estaba de pie, tambaleándose. Estoy bien, papá. De verdad. No quiero que te preocupes. Eduardo frunció el ceño. Su hija nunca decía eso. Nunca minimizaba nada. Esa tarde, en el consultorio del médico familiar, no hubo respuestas. Exámenes básicos, presión normal, análisis de sangre sin alteraciones. Podría ser estrés escolar, dijo el doctor. O una infección leve. Vamos a observar. Pero pasaron los días, y los episodios empeoraron. Un sábado por la noche, mientras veían una película antigua en el sofá, Sofía soltó el vaso de agua y su cuerpo entero se desplomó, rígido. Los ojos en blanco. La piel helada. Sofía. Sofía, respóndeme. Gritó Eduardo, sacudiéndola como un loco. En el hospital municipal, la conectaron a 1000 cables. Tomografía, resonancia, análisis neurológicos. Y aún así, nada claro. Una actividad anormal en el lóbulo frontal, pero es necesario investigar más. Eduardo no entendía esas palabras. Solo entendía que su hija no abría los ojos. Una doctora joven, con mirada serena, se le acercó en la sala de espera. Señor Gálvez, creemos que podría tratarse de una malformación arteriovenosa. Es poco común, pero puede causar desmayos, convulsiones, incluso hemorragias internas cerebrales. Y cuando eso ocurre, el daño puede ser irreversible. ¿Qué está diciendo? Eduardo se puso de pie, con el rostro desencajado. Vamos a trasladarla al Hospital General de Puebla. Allá tienen el equipo necesario para confirmar el diagnóstico. Pero debe saber que si se confirma, vamos a tener que operar. ¿Operar el cerebro de una niña de 11 años? Ella asintió con dolor. Y mientras más rápido, mejor. Eduardo salió a la calle, respirando como si le faltara el aire. Encendió un cigarro aunque hacía años que no fumaba. En sus manos, temblaba el celular con la foto de Sofía de pequeña, sonriendo con los dientes chuecos y una flor en el cabello. Volvió a entrar a la sala, y al verla, algo le llamó la atención. Entre las sábanas, junto a la almohada, asomaba un pedazo de papel. Lo sacó con cuidado. Era una estampa. La Virgen de Guadalupe, con su manto azul y las manos unidas. ¿Tú pusiste esto aquí? Susurró, como si ella pudiera oírlo. No obtuvo respuesta. La apretó entre los dedos, y luego la rompió en dos, con rabia. Esto no la va a curar. Esto no sirve para nada. Lo observaba una enfermera desde la puerta. No dijo nada. Solo bajó la mirada, como si ya hubiera visto eso antes. Pero cuando se dio vuelta para marcharse, murmuró algo en voz baja, apenas audible. A veces, Señor, cuando no creemos en nada, es cuando más cerca está lo que no entendemos. Y esa noche, en su cama de hospital, Sofía volvió a hablar, aunque nadie se lo esperaba. Ella me dijo que no me va a dejar. ¿De quién hablaba? ¿Y por qué sus signos vitales, al amanecer, comenzaron a estabilizarse sin explicación? Las palabras salieron de los labios secos de Sofía como un susurro. Ella me dijo, que no me va a dejar. Lucía, la enfermera de turno, se quedó helada. Eran las 3 de la madrugada. Sofía llevaba más de 12 horas sedada, con apenas reacciones. La máquina de monitoreo cardíaco aún marcaba ritmos irregulares, pero en ese instante, justo cuando pronunció aquellas palabras, el ritmo se estabilizó por primera vez desde que había sido ingresada. ¿Quién te habló, mi amor? Preguntó Lucía, con voz suave, inclinándose sobre ella. Sofía no respondió. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, y luego volvió al sueño profundo. Lucía corrió a anotar todo en el reporte clínico. Lo que no escribió fue lo que sintió en ese momento, un escalofrío dulce que le recorrió la espalda. Como si alguien más hubiese estado ahí. Como si no estuviera sola en esa sala. A la mañana siguiente, Eduardo regresó después de una noche en vela.
Tenía los ojos hundidos, la camisa arrugada, el alma hecha polvo. ¿Cómo está?, preguntó de inmediato. Lucía dudó. Luego dijo: estable. Pero hay algo que debería saber. Lo condujo hasta la habitación. Sobre la mesita de noche, alguien, Sofía, una visita, había dejado una nueva estampa de la Virgen. Una diferente a la que él había roto. Esta tenía un borde dorado y olía, sin razón aparente, a rosas frescas. ¿Quién puso eso ahí?, preguntó, con la voz tensa. No lo sabemos. Nadie entró en la noche aparte de mí. Eduardo la agarró con fuerza, dispuesto a hacerla pedazos otra vez. Pero entonces Lucía lo miró directo a los ojos. Anoche, su hija habló. Dijo que ella le había dicho que no la dejaría. Eduardo bajó la mano. Sintió el mismo escalofrío que Lucía no se atrevió a mencionar. Horas después, los médicos confirmaron el diagnóstico: malformación arteriovenosa cerebral. Una bomba de tiempo. Podía romperse en cualquier momento y causar un sangrado fatal. Vamos a necesitar operarla, dijo el neurocirujano. Es complicado. Hay riesgos de pérdida de movilidad, de lenguaje, incluso de que no despierte. ¿Y si no la operamos?, preguntó Eduardo con un hilo de voz. Entonces, probablemente no sobreviva a otro episodio. Lo dejaron solo en la sala. Eduardo se pasó las manos por el rostro, desesperado. Miró al techo, como si algo allá arriba pudiera responderle. Luego, de forma impulsiva, caminó de vuelta a la habitación de Sofía. La encontró despierta. Miraba por la ventana, aunque sus ojos estaban vidriosos. Hola, papá, dijo con una voz casi infantil, más débil de lo habitual. Eduardo se tragó el nudo en la garganta. Van a operarte, mi niña. Pero vas a estar bien. Te lo prometo. Sofía asintió con la cabeza. Luego susurró: no me da miedo. Ella va a estar conmigo. Me lo prometió. ¿Quién, Sofía? ¿Quién te prometió eso? La niña giró lentamente la cabeza. La señora del manto azul. Se sentó aquí anoche, al lado mío. Tenía los ojos más tristes y más bonitos del mundo. Eduardo dio un paso atrás. Las manos le temblaban. Sintió el impulso de gritarle que dejara de decir tonterías. Que estaba confundida. Que era una alucinación. Pero no lo hizo. En cambio, salió al pasillo y se apoyó contra la pared. La respiración entrecortada. El corazón al borde de estallar. Fue entonces cuando una señora mayor, pequeña, de piel morena y cabello blanco recogido en una trenza, se le acercó. Perdón, joven. Escuché desde allá, su niña habló de la señora del manto azul, ¿verdad? Eduardo asintió, confundido. ¿Quién es? ¿La conoce? La anciana sonrió con dulzura. Hace muchos años, mi nieto también la vio, justo antes de sanar de algo que los médicos decían incurable. Pero no me crea a mí. Créela a ella. A su hija. Los niños a veces ven lo que nosotros ya no podemos ver. Antes de que pudiera responder, la mujer desapareció en el ascensor. Y esa noche, cuando Eduardo revisó los registros de visita, no había ninguna señora registrada con ese nombre. Ninguna coincidencia. Nadie la había visto. Ni siquiera las cámaras. Pero lo más inquietante fue descubrir que la estampa dorada, la que supuestamente nadie colocó, ahora tenía algo escrito al dorso, con letra temblorosa. Yo estaré con ella. ¿Quién había escrito eso? Y, más aún, ¿por qué comenzaba a oler a rosas cada vez que la tocaba? El miedo tiene formas raras de instalarse. Eduardo, de regreso a casa para buscar ropa y documentos, caminaba como un fantasma por el pasillo. Todo le parecía ajeno, los cuadros torcidos, la luz parpadeante del pasillo, el eco de sus propios pasos. Entró al cuarto de Sofía y se quedó de pie frente a la cama deshecha. Sobre la almohada, una muñeca vieja con la cinta morada que ella siempre le ponía. Y, al lado, otra estampa. Otra.
La misma Virgen, el mismo rostro sereno, las manos unidas. Pero ahora, con una inscripción al pie, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Respiró hondo. El aire del cuarto parecía más denso. Abrió la gaveta de la cómoda y encontró un punado de papeles dobrados, dibujos de Sofía, guase todos como una mujer de manto azul, cercada de flores. Él no sabía que era de Cenella Aquilo. Con una rabia que no sabía de dónde venía, agarró las estampas, los dibujos, el rosario roto que encontró bajo la cama, y bajó corriendo al patio trasero. Apiló todo sobre una lata oxidada que usaba para quemar basura. Roció con alcohol. Encendió un fósforo. El fuego subió al instante, envolviendo papeles y cartón. Las chispas bailaban entre las sombras. Pero hubo un detalle imposible de ignorar: una de las estampas no ardía. Se agitaba con el calor, pero no se quemaba. La imagen seguía intacta, mientras todo alrededor crujía y se deshacía en humo. «¡Quémate!», gritó Eduardo, empujándola con un palo. Rompió el palo. Echó más alcohol. Volvió a prender. Nada. La estampa seguía ahí, impasible, como si no la tocara el fuego. De pronto, una ráfaga de viento levantó las cenizas y cubrió su rostro. Tosió, cegado, y al abrir los ojos, la estampa ya no estaba en la lata. Estaba en el suelo, a sus pies. Limpia. Sin una sola marca. La levantó, temblando. Por detrás, ya no decía la oración tradicional. Ahora decía: «Confía». Tiró la estampa al suelo de nuevo. Pero no la pisó. No esta vez. Horas después, de vuelta al hospital, el médico lo recibió con el rostro serio. «Necesitamos prepararnos. La operación será mañana en la mañana. Y, señor Gálvez, hay algo que necesita saber». Le mostró los nuevos exámenes. Las imágenes del cerebro de Sofía. Un coágulo había comenzado a formarse cerca de la malformación. Esto cambia el pronóstico. Si no la operamos, podría entrar en coma. Pero si lo hacemos ahora, el riesgo es altísimo. Eduardo no respondió. Solo asintió, con los ojos clavados en el piso. Esa noche, se sentó solo en la capilla del hospital. Por primera vez en 30 años. No sabía cómo hablar. No sabía si alguien lo escuchaba. «Yo no creo en ti, ni en nada de esto. Pero si estás ahí, no me la quites». Detrás de él, alguien se sentó en silencio. Eduardo sintió una presencia cálida a su lado. Al girarse, vio a una anciana con un manto azul, manos suaves, rostro sereno. «Ella no está sola». «Tú tampoco», dijo la mujer, mirándolo con compasión. Parpadeó. Y ya no había nadie allí. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué el mismo perfume a rosas llenaba la capilla? El quirófano estaba listo. Las luces blancas del hospital no dejaban lugar para sombras ni para dudas. Médicos, enfermeras y asistentes corrían de un lado a otro mientras Sofía era trasladada en camilla, con el rostro cubierto por una mascarilla de oxígeno y una expresión que no parecía de miedo, sino de paz. Eduardo caminaba detrás, con los puños cerrados, las uñas marcadas en las palmas. No sabía rezar, pero murmuraba algo. Tal vez un ruego. Tal vez una súplica disfrazada de rabia. «Papá», dijo Sofía antes de entrar. «Si algo me pasa, no te enojes con ella. Yo quiero verla otra vez». Las puertas se cerraron. Eduardo se quedó solo en el pasillo. Los minutos se volvieron cuchillos. Pasaban lentos, cortando la piel de la paciencia. Se sentó en un banco frío y apoyó la cabeza en las manos. Lloró por primera vez en muchos años. No como un hombre que pierde el control, sino como un niño que no entiende por qué duele tanto el mundo. Entonces volvió a ese lugar al que había prometido no regresar, la pequeña capilla del hospital. Esta vez no para exigir, sino para rendirse. Se arrodilló torpemente, como quien ha olvidado cómo hacerlo. «No sé quién eres. No sé si realmente estás. Pero si estás, haz algo. Lo que sea.
Pero no te la lleves. Un murmullo suave cruzó la capilla. Una brisa leve que no venía de ninguna ventana. Y con ella, el olor. Rosas. Abrió los ojos. Sentada a 3 bancas de distancia estaba la misma anciana del día anterior. Manto azul. Trenza plateada. Manos unidas. Lo miraba, y sonreía. Ella no está sola, repitió con voz firme. Eduardo se levantó de golpe. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Por qué sigue apareciendo? La mujer se limitó a mirarlo con ternura. Se puso de pie, caminó hacia él, y le tomó la mano. Tú tampoco estás solo. Y desapareció. No caminó hacia la puerta. No se despidió. Simplemente, ya no estaba. En ese instante, las luces de la capilla parpadearon. El silencio se volvió espeso. Corrió de regreso al quirófano. Afuera, un médico lo esperaba con el rostro blanco. Señor Gálvez, tiene que venir conmigo. El corazón se le detuvo. ¿Había fallado algo? ¿Ya era demasiado tarde? Entró en la sala postoperatoria esperando lo peor. Y lo que vio, no podía explicarse. Sofía estaba despierta. Despierta, y sonriendo. Hola, papá, susurró. Ella me dijo que te dijera que todo va a estar bien. El neurocirujano apareció por detrás, quitándose la mascarilla quirúrgica. Tenía el rostro desencajado. Esto no tiene sentido, balbuceó. La malformación se redujo sola. El coágulo desapareció. No hicimos nada. Entramos preparados para abrir, pero las imágenes estaban limpias. Como si alguien hubiese intervenido antes que nosotros. Lucía, la enfermera, sostenía los estudios anteriores y los nuevos. Los mostraba en silencio. Eran distintos. En uno, la amenaza era evidente. En el otro, no había nada. ¿Usted cree en los milagros, señor Gálvez? Preguntó el médico, sin sarcasmo. Eduardo no respondió. Solo miró a su hija, que respiraba tranquila. El olor a rosas, de nuevo, llenó la habitación. Y cuando se acercó a besarla en la frente, notó algo escondido bajo la sábana, una estampa. La misma. Manto azul. Borde dorado. Pero ahora tenía una nueva frase, escrita a mano, en letra pequeña. Gracias por confiar. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y por qué cada vez que quería negarlo, algo más sucedía? El pasillo del hospital estaba más silencioso que nunca. Eduardo caminaba despacio, como si no quisiera hacer ruido, como si cualquier sonido brusco pudiera romper el equilibrio frágil de lo que acababa de ocurrir. En su bolsillo, apretaba con fuerza la estampa que encontró bajo la sábana de Sofía. Aún olía a rosas. No lo entiendo, decía el neurocirujano, mirando las 2 placas una vez más. No hay forma de que esta desaparición sea espontánea. El coágulo estaba ahí. La malformación era visible. Esto no ocurre. No así. Lucía, de pie junto a Eduardo, no decía nada. Solo miraba los estudios con una expresión que no era de sorpresa, sino de reconocimiento. Como si algo en ella supiera desde antes que eso iba a pasar. ¿Qué hizo usted diferente?, preguntó el médico, sin mirar a Eduardo. ¿Le dieron otro tratamiento en otro lado? ¿La llevaron con alguien? No, respondió Eduardo con voz seca. Solo recé. El silencio se volvió aún más denso. El doctor alzó la vista. Buscó ironía en el rostro de Eduardo. No encontró ninguna. Mire, no me gusta hablar de cosas que no puedo probar, dijo finalmente, pero después de 20 años operando cerebros, esto es la primera vez que me pasa. Esa noche, Eduardo volvió a casa por unas mudas de ropa. Subió al cuarto de Sofía. Todo seguía igual. El peluche sobre la almohada. El cuaderno de dibujos. El rosario, que él mismo había arrojado días atrás, ahora colgaba nuevamente del cabecero de la cama, limpio, intacto, como nuevo.
Al abrir el cajón de la mesita, encontró algo más, una libreta escolar. En la primera página, escrito con letra infantil. Si algo me pasa, Virgen bonita, cuídame. Pero si vuelvo, ayúdame a cuidar a mi papá. Se sentó en la cama. Ya no podía sostener las lágrimas. Al día siguiente, Sofía dio sus primeros pasos fuera de la cama. Débiles, torpes, pero firmes. Como si cada paso fuera guiado por algo invisible. Me duele un poquito, dijo ella, con una sonrisa, pero siento que ella me da fuerza. Lucía fue quien ayudó en la rehabilitación. Y una tarde, mientras paseaban por el pasillo, le preguntó en voz baja. ¿Por qué crees que volvió a ti? Después de todo lo que dijiste, después de quemar su imagen. Eduardo no supo qué contestar. Solo sabía que cada noche, al volver al hospital, encontraba una rosa blanca sobre la almohada de su hija. Ninguna cámara registraba a nadie dejándola. Ninguna enfermera sabía explicar de dónde salía. ¿Era una señal? ¿O simplemente alguien jugaba con su mente? Lo que no sabía era que, muy pronto, su fe sería puesta a prueba, de una forma mucho más profunda que cualquier imagen quemada. Un año después, Zacatlán amaneció cubierto de flores. Era 12 de diciembre. Las calles vibraban con cantos, mariachis y niños disfrazados de Juan Diego. Eduardo miraba desde la acera, con las manos en los bolsillos, mientras Sofía se preparaba para unirse a la procesión vestida con una túnica blanca y un manto azul que ella misma había cosido con Lucía. ¿Estás segura de que quieres caminar todo el trayecto? Preguntó él, con una mezcla de orgullo y miedo. Ella me ayudó a caminar, respondió Sofía, mirando hacia el cielo. Hoy camino por ella. Eduardo tragó saliva. Algo en esas palabras le hizo arder el pecho. La procesión comenzó. Campanas repicaban. La gente cantaba con devoción. Al pasar frente a la parroquia, Eduardo notó una figura entre la multitud que le heló la sangre, la anciana del manto azul. Estaba ahí, exactamente igual. Inmóvil. Mirándolo. Oiga. Gritó, abriéndose paso. Pero cuando llegó al lugar donde la vio, no había nadie. Solo una rosa blanca, perfectamente colocada sobre un banco de piedra. Volvió al desfile, desorientado. Sofía seguía caminando, radiante, repartiendo flores a los vecinos. La gente del pueblo, que antes lo miraba con distancia, ahora lo saludaba con respeto. Algunos hasta lo abrazaban. ¡Qué milagro, don Eduardo!, le dijo una mujer. Su hija es una prueba viva de que la fe lo puede todo. Tal vez, susurró él. La misa fue al aire libre. El padre habló de esperanza, de perdón, de empezar de nuevo. Y sin decir nombres, mencionó un milagro ocurrido en un hospital, donde una niña se salvó sin explicación médica. Lucía lo miró desde la primera fila. Asintió, como si compartieran un secreto. Después de la misa, Eduardo decidió acercarse al altar improvisado. Frente a la imagen de la Virgen, se arrodilló. Ya no con rabia. Ya no con vergüenza. No vengo a pedirte nada, susurró. Solo, gracias. Al abrir los ojos, sobre el altar, justo frente a él, estaba la misma estampa dorada de siempre. La que nunca se quemó. La que apareció bajo la almohada. La que olía a rosas. Pero ahora tenía algo más. Unas iniciales escritas con tinta azul. No eran de Sofía. Ni de Lucía. Eje. Las suyas. Y una línea nueva. Ahora es tu turno. ¿Su turno, de qué? ¿Estaba siendo llamado a algo más que creer? Pasaron semanas desde la procesión. La estampa con las iniciales, eje, permanecía guardada en el bolsillo de Eduardo, como un recordatorio constante de algo que aún no entendía del todo, pero que ya no se atrevía a negar. Una tarde, el padre Ramón lo visitó en su taller. Llevaba una caja de herramientas bajo el brazo. Dicen que usted arregla más que máquinas, don Eduardo, bromeó. Necesito que me repare estas antes de la próxima jornada de ayuda comunitaria. Eduardo asintió, pero el cura no se fue.
Se quedó parado, mirándolo trabajar. ¿Sabe qué me dijo Lucía? Que su hija quiere contar su historia en la iglesia. Que quiere hablar del milagro. Tiene 11 años, respondió él, sin levantar la vista. No sabe todo lo que implica eso. Tal vez, dijo el padre. Pero a veces, los que menos saben son los que más fe tienen. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Se sentó en el patio de su casa, con una taza de café frío entre las manos. Miró las estrellas. Y entonces lo decidió. Al domingo siguiente, la iglesia estaba llena. Sofía se sentó en primera fila, con Lucía a su lado. Eduardo subió al altar improvisado, con pasos firmes. Tomó el micrófono. Carraspeó. Mi nombre es Eduardo Gálvez. Y durante muchos años, odié la fe. Odié a quienes creían. Odié la imagen de la Virgen, porque me recordaba todo lo que perdí. Pero hoy estoy aquí, porque ella me devolvió lo único que aún me quedaba. Un murmullo se expandió por la nave. No me importa si me creen. Yo no creía, hasta que la vi. Hasta que sentí su mano junto a la mía. Hasta que supe que no estaba solo, aunque pasé toda la vida convenciéndome de lo contrario. La voz le tembló. Sofía lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. No estoy aquí para hacerme santo. Ni para convertirme en otro. Solo, para decir gracias. Y para pedirles, a los que como yo alguna vez se burlaron, escuchen. Escuchen con el corazón. Porque a veces, ella no grita. Solo susurra. Hubo silencio. Pero no de juicio. De respeto. Desde entonces, Eduardo comenzó a ayudar con pequeños trabajos en la parroquia. Reparó bancos, restauró veladoras, y hasta pintó de nuevo la imagen exterior de la Virgen que él mismo había arrancado años atrás. Ahora, la besaba cada mañana al pasar. Frente a su taller, colocó una pequeña placa con una frase. Caminar sin fe es como andar sin rumbo. Gracias por enseñarme el camino, hija. Y cada 12 de diciembre, junto a Sofía, entrega rosas blancas a los niños del pueblo. Siempre hay una extra. Que nadie reclama. Y que siempre termina en el altar, junto a la estampa dorada. La misma que, hasta hoy, nunca ha perdido su aroma a rosas.